comienza haciendo una crítica a lo que era la lectura post-freudiana del complejo de Edipo. Una lectura que se centraba fundamentalmente en una especie de análisis, o derivaba, se centraba en un análisis, digamos, ambiental del complejo de Edipo, las condiciones ambientales en las cuales se desarrollaba el complejo de Edipo, que como tal es un complejo intrapsíquico, pero bueno, de alguna manera el psicoanálisis había tomado esa suerte de deriva hacia lo descriptivo y lo ambiental, como lo testimonian muchas de las obras de los autores post-freudianos, de manera tal que los análisis post-freudianos acerca del complejo de Edipo se centraban mucho en plantear si la figura del padre, si la persona real o material del padre o de la madre funcionaban de tal o de cual manera. Es decir, que había una suerte, una especie de establecimiento de las coordenadas del complejo de Edipo y de los posibles resultados del complejo de Edipo a partir de cuáles fueran las conductas o los comportamientos que se podían observar en la figura del papá o en la figura de la mamá. Es decir que desde la perspectiva de Lacan se novelizaba, se dramatizaba, pero en un sentido imaginario, la estructura misma de la dinámica familiar edípica. Como saben ustedes, es una época, estamos hablando del Seminario 5, el Seminario de las Formaciones del Inconsciente, es una época donde Lacan está muy centrado en el concepto de estructura, tomado del estructuralismo, sobre todo de la obra de Claude Lévi-Strauss, por ende tiende a considerar el complejo de Edipo como un drama individual, como el drama individual más importante. Lacan no reniega, digamos, de la consideración freudiana del complejo de Edipo como una estructura fundante del psiquismo y de las condiciones de la personalidad. Mantiene su idea de que se trata de un drama, así como lo testimonian, digamos, cada uno de nuestros analizantes, un drama individual, un drama personal, un drama singular, que cada quien lo vive a su manera. Lo que Lacan intenta es desnovelizar, es decir, sacar los elementos imaginarios, si se quieren, o del orden de lo descriptivo y de lo observacional, para establecer cuáles son las condiciones estructurales dominantes a lo largo de cualquier complejo de Edipo. De allí que pasemos de una consideración del complejo de Edipo como una novela individual, digamos, ¿no es cierto?, como una novela que cada quien atraviesa de una manera determinada, a intentar establecer cuáles son las condiciones estructurales y universales para la producción de la neurosis, ¿no? De la neurosis y de la psicosis como aquello que se produce en el caso de que la metáfora paterna no se produzca de la manera neurótica, vamos a decir, neurótica guión normal, guión habitual, digamos, por lo cual, a partir de la consideración de esta estructura de lo edípico, de los fundamentos basales de la estructura de lo edípico, Lacan alcanza a establecer un poco cuáles son las coordenadas en las que esa estructura daría lugar diacrónicamente a la producción de una neurosis, de una psicosis o de una perversión. En términos de lo que a nosotros nos interesa transmitir en este curso intensivo para que ustedes alcancen a dimensionar la importancia de la metáfora paterna, vamos a situarnos en dos perspectivas. Una que es la perspectiva sincrónica, es decir, la de la producción en sí mismo de la metáfora, la producción en sí misma de la sustitución de un significante por otro significante, con el resultado de la producción de un sentido extra, de un sentido de más, de un sentido nuevo. Eso sería la definición canónica, convencional,
que Lacan toma de Jacobson, de Roman Jacobson, el lingüista, para pensar las condiciones de la metáfora en su aplicación al psicoanálisis, ¿no es cierto? Es decir, cómo se entiende una metáfora en lingüística y cómo se aplica al psicoanálisis. Juliana pregunta si puedo repetir y voy a repetir. Una metáfora es, por definición, la sustitución de un significante, en el caso de la metáfora paterna, vamos a hablar de un primer significante que Lacan delimita, así como de manera universal, para la estructura edípica universal, como siendo el significante del deseo de la madre. Es eso que ustedes van a encontrar como D mayúscula, M mayúscula. Ese sería el algoritmo, el matema que forma el algoritmo de la metáfora, el matema que nombra, que simboliza el significante del deseo de la madre. Ese sería el significante, de alguna manera, de las idas y venidas de aquel que encarna en términos materiales, en términos de presencia, aquel que encarna en términos materiales la primera referencia o presencia del gran otro. Por eso muchas veces se asocia al otro materno en nuestras culturas, donde la crianza se ve de alguna manera dominada por la figura de la progenitora, ¿no? Entonces de ahí que haya esa especie de desplazamiento que dio lugar a esa novelización, a esa novelización del drama edípico, es decir, entender que si la mamá tal cosa, que si el papá tal otra, ¿no? Y toda esa cuestión de la cual Lacan se quiere deshacer para no perderse en los entretelones imaginarios del asunto y poder captar cuál es la estructura simbólica del fenómeno. Esto tiene toda una cuestión epistemológica de fondo que no vamos a llegar a desarrollar, pero que sí es importante entender para poder considerar lo que plantea Lacan. Toda esa cuestión epistemológica está de alguna manera dominada por la ciencia piloto del estructuralismo, que era la lingüística, y que desarrolló Claude Lévi-Strauss a través de su antropología estructural. Consideraba, en términos científicos, ¿no es cierto?, que la verdad no estaba en ningún ente. Es decir, que la verdad no era una verdad constatable, o las verdades científicas a las que se podía llegar no eran verdades constatables en la investigación o en la indagación de un determinado ente o de un determinado objeto de estudio, sino que la verdad se produce por interjuego, por relaciones entre los elementos que conforman una determinada estructura. Vamos a decir, por ejemplo, la estructura del psiquismo. La estructura del psiquismo de alguien neurótico. La verdad de la estructura del psiquismo de alguien neurótico no depende de su código genético, no depende de sus conexiones nerviosas o neurofisiológicas, sino que en términos lacanianos y en términos freudianos, por añadidura en términos freudianos, digamos, porque nosotros hoy sabemos que el psicoanálisis como tal, el psicoanálisis, digamos, que de alguna manera establece la agenda del conocimiento psicoanalítico, es el psicoanálisis lacaniano. Por eso decimos, lo que de alguna manera releyó Lacan en Freud es lo que se establece hoy también como lectura de Freud. Entonces, de esa manera podemos pensar que la verdad subjetiva de un determinado sujeto del inconsciente no se aloja, como lo testimonia la teoría del significante, no se aloja en ningún elemento de su vida de manera absoluta, es decir, no se aloja solamente ni en el síntoma o solamente en la formación del inconsciente de la que se trate, sino que se aloja en las relaciones entre los elementos que conforman su estructura. Los elementos que conforman la estructura del complejo de Edipo para Lacan, al mismo tiempo que lo eran para Freud, digamos, ¿no es cierto? Freud hace mucho hincapié en el llamado triángulo edípico, padre, madre, niño, ¿no es cierto? Bueno, Freud va siempre
interceder o agregar, digamos, a esa triangulación edípica freudiana un cuarto elemento que es, como ustedes saben, el elemento fálico, el falo, en sus diferentes dimensiones, en su dimensión imaginaria y en su dimensión simbólica. Valentina, ¿dónde se aloja la verdad? En las relaciones entre los diferentes elementos que conforman la estructura y no en un elemento en particular. Es decir, la verdad del sujeto no se aloja de manera absoluta ni en el deseo de la madre, ni en el nombre del padre, ni en el falo. Se conforma a partir del interjuego metafórico entre esos elementos. ¿Se entiende eso? Porque es muy importante que quede claro. Bueno, continuamos. Entonces, como decíamos, los elementos involucrados en no puedo repetir. La verdad de... Bueno, ahora lo repito por última vez y continuamos. La verdad subjetiva de un neurótico no se aloja de manera absoluta ni en sus síntomas, ni en ninguna de las formaciones del inconsciente, sino en la relación que estas manifestaciones del inconsciente tienen con los demás elementos que conformaron su estructura. Por ejemplo, podemos decir, la verdad del sujeto no se aloja ni en el deseo de la madre, ni en el significante del deseo de la madre, o el sentido que se le da al deseo de la madre no es la verdad absoluta del sujeto, el sentido que se le dé al significante nombre del padre no es la verdad absoluta del sujeto, el falo no es la verdad absoluta del sujeto, sino que la verdad del sujeto se aloja en las relaciones entre estos elementos. Por eso hay que conocer la sincronía de la metáfora paterna, que es decir, cómo se produjo la metáfora, cómo se dio la sustitución del significante deseo de la madre, el significante que viene a representar simbólicamente las idas y venidas caprichosas del deseo de la madre, el significante nombre del padre, es decir, el significante que funda o que da lugar, digamos, que garantiza el lugar y la función de la ley, y el falo en su doble dimensión, su dimensión imaginaria, es decir, la que implica la posición del yo ideal, ¿no es cierto?, o la que esté implicada en la posición del yo ideal, es decir, ser el objeto privilegiado del deseo materno, aunque no se sepa qué objeto se es, ¿no? Ser un objeto, el oscuro objeto del deseo materno. Es lo que vamos viendo en el primer tiempo del Edipo, que es lo que vamos a intentar conversar ahora. Entonces, decíamos, ¿se entendió, Paula? Es decir, la verdad del sujeto no se aloja en ninguna parte en particular, por eso sujeto dividido, digamos, porque no hay ninguna parte en particular que lo pueda representar de manera absoluta, sino en las interrelaciones entre los elementos que conforman la estructura. Entonces, la verdad del sujeto, en términos edípicos, se va a producir a partir de la sustitución de un significante que nombra un deseo, o que representa un deseo, el deseo del otro primordial, del otro, vamos a llamar materno primordial, más allá de quién sea el que ocupe la posición materna, y por efecto de la sustitución de un significante que nombra a la ley misma. O que viene a representar el orden que produce la ley, como lo es el significante nombre del padre. Entonces se da la sustitución. Esta sería la sincronía, digamos. La sincronía de la metáfora está en cómo se produce esa sustitución. La diacronía de la metáfora, es decir, los efectos temporales que esa metáfora tiene, bueno, van a estar, digamos, de alguna manera plasmados en cómo se estructura la verdad subjetiva de ese sujeto del inconsciente. Es decir, la diacronía de la metáfora es lo que se va a ir desarrollando a lo largo de toda la constitución, digamos, del psiquismo. Es decir, a partir del mecanismo sincrónico de sustitución metafórica, un significante en lugar del otro, esa sería la sincronía, donde estaba el significante deseo de la madre dominando la subjetivación del cachorro humano, a ese lugar cae
el significante nombre del padre en posición metafórica, en posición de significante segundo, aunque en términos histórico-culturales ese significante antecede al significante primero, al significante deseo de la madre. ¿Por qué lo antecede? Porque quien encarna la función, quien encarna la posición materna, quien encarna esa posición que se representa a través del significante DM, significante deseo de la madre, a su vez tiene o tuvo algún tipo de relación, lo que nos importa a nosotros es la relación inconsciente de ese agente, con el significante nombre del padre. Por eso, en términos de la sincronía de la metáfora, el primer significante es el significante DM. Y el que le viene a secundar, a hacer de ese 2 y a sustituirlo, es el significante nombre del padre. Ahora, en términos diacrónicos, en términos de la historia subjetiva de quienes encarnan esas posiciones o funciones, el significante nombre del padre es el significante que antecede. Por eso tenemos que distinguir, en términos sincrónicos, la metáfora, tal como se produce en un determinado momento, un momento que se construye míticamente, porque, digamos, siempre se ve retroactivamente, exactamente, como el huevo y la gallina, dice Josefina, aunque hay quienes teorizan que lo primero es el huevo, ¿no? Porque ¿de dónde puede salir una gallina enterita, ¿no? Bueno, entonces, volviendo. Ese primer significante deseo de la madre, subjetiva de una manera oscura al cachorro humano. Porque, como ustedes saben, esa formulación, deseo de la madre, es el significante no de un deseo ordenado por la ley del significante, sino de un deseo desordenado, desregulado. Por eso el cachorro humano, a quien un poquito más adelante vamos a llamar su majestad el bebé, digamos, o el yo ideal, en el primer momento, en el momento inicial de la metáfora, para Lacan es solo una X. Y es lo que Lacan ubica como deseo de la madre, DM, barra sobre X. No se sabe qué es ese pedacito de carne, ese cachorrito humano, para ese significante. Para el significante de ese otro materno que va y viene, que es fácil identificar con la figura de la madre. Es fácil identificarlo porque quienes en nuestras culturas desarrollan muchas veces la función materna o la posición materna son sobre todo las madres, digamos, ¿cierto? Pero bueno, en otras culturas no es así. Lacan quiere despejar, partiendo de la idea de Claude Lévi-Strauss, que la ley de la prohibición del incesto es una ley universal, es decir, que en todos los grupos humanos, de alguna o de otra manera, se establece un vínculo sexual o una relación sexual como prohibida, como imposible, y que eso constituye, en términos de la antropología estructural de Lévi-Strauss, la puerta de salida de la endogamia, ¿no es cierto?, de la endogamia a la vida social, a la vida social y cultural, tal como nosotros la conocemos, de la endogamia a la exogamia. Bien, entonces decimos, en un primer momento, el significante deseo de la madre es un significante oscuro, ya que no tiene ley, ya no tiene un límite claro de hasta dónde funciona. De allí que produzca una subjetivación oscura de ese objeto que es el cachorro humano. En ese mismo primer momento, en ese mismo primer tiempo, o dentro de ese mismo primer tiempo, tenemos que dividir la posición del cachorro humano como X de cuando es tomado como falo imaginario del deseo materno. Es decir, cuando ya comienza a tener esa oscuridad inicial que tenía la X o la posición de X que ocupa el cachorro humano en la metáfora, ya empieza a tener un brillo fálico, es decir, es tomado como un yo ideal, diríamos en términos freudianos, o como les decía la vez pasada, su majestad el bebé, his majesty the baby.
quien tiene todas las condiciones positivas, favorables, proyectadas de los padres en el niño, o de la cultura en ese nuevo miembro de la sociedad. Ese primer movimiento sigue estando en el primer tiempo del Edipo, pero el niño ya no está como X del deseo de la madre, sino que ocupa el lugar de falo imaginario del deseo de la madre. Es decir, el niño no es quien tiene la potencialidad de ser quien colme el deseo de la madre en algún momento, que sería la posición simbólica del falo, sino que es él quien colma con su propia existencia ese deseo materno. Esa posición es una posición extremadamente peligrosa y de condiciones y consecuencias muy destructivas para el desarrollo del psiquismo. Es decir, es la posición a la que muchas veces se retorna, por ejemplo, en los casos de perversión, ¿no? En la escena perversa que se repite para obtener la satisfacción sexual, el paradigma sería de la posición que ocupa el individuo en esa escena es la posición de falo imaginario, es decir, de aquel que interpretando un determinado papel, un determinado yo ideal, colma la satisfacción o el cumplimiento de ese significante deseo de la madre. En el primer tiempo, lo que conocemos como el primer tiempo del Edipo, se produce todo este movimiento inicial en el que el cachorro humano pasa de X a un falo imaginario, es decir, a un falo en minúscula, un fi minúscula, aquello que ustedes ven con el dibujito de la letra fi en minúscula. A ver si lo tenemos por acá. La fi minúscula, ese garabatito que hice yo acá. Y la fi mayúscula, ¿no? Lamentablemente seguimos con clases virtuales, así que no disponemos de pizarra. De manera tal que en el primer tiempo del Edipo, para ir sintetizando un poco la sincronía de la metáfora, en el primer tiempo del Edipo lo que tenemos es inicialmente un deseo de la madre sobre X, un movimiento de significantización de esa X, aunque más no sea en un sentido todavía muy precario, por lo cual no tiene consecuencias simbólicas, sino solo imaginarias, es decir, que el cachorro humano pasa del lugar de X al lugar de falo imaginario, no sabe bien, en tanto es una posición de X, no sabe que es para el deseo del otro. En tanto que es un fi imaginario, no sabe qué tipo de falo es, pero sí sabe que es un falo, sabe que es algo que al otro le importa. Por eso ya hay un grado ínfimo de subjetivación de ese deseo materno. Decimos, en la posición de X no sabe que es para el otro. No hay ese registro. Estamos hablando, como decimos, incluso también podemos hablar de previo al nacimiento del niño, es decir, es algo que todavía no se ha jugado, es algo que está en un plano de oscuridad absoluta. Cuando empieza a producirse una subjetivación de ese deseo, aunque más no sea una subjetivación muy precaria, el cachorro humano ya pasa a no saber qué es, pero sí saber que es algo que importa para el deseo materno. Es algo concernido por el deseo materno. Concernido de manera tal que incluso puede ser o puede identificarse como aquello que colma ese deseo, que es la posición peligrosa. Aquello que hace las veces de colmar o satisfacer de manera absoluta, en términos imaginarios, ese deseo de la madre. Digo en términos imaginarios porque si nosotros mantenemos en esencia el DM, el significante DM como significante, no hay nada que lo colme. No hay nada que lo satisface porque solo es un significante. Lo único que puede venir a ese lugar segundo de ese significante es un otro significante. Un segundo significante
que como decíamos en términos históricos es un significante primordial, porque antecede, ¿no es cierto?, al significante deseo de la madre, porque de alguna manera, como tal, como significante de nombre del padre, es lo que ha permitido la salida de la exogamia de los grupos anteriores al linaje. Es decir, en el desarrollo de la posición materna, se juega para la madre una reedición de su propio complejo de Edipo, de la propia resolución de su metáfora paterna. Es decir, es quien encarna la posición DM, quien auspicia la posibilidad sincrónica de la sustitución, quien auspicia ser sustituido por un segundo significante. Esto prescindiendo en la explicación de la presencia o ausencia de la figura paterna. Como muchas veces hemos recalcado, el significante segundo puede ser aquello que representa al trabajo de la madre, si es una madre, digamos, o si es una persona que tiene una relación de deseo con su trabajo. Entonces, el deseo materno, el significante de M, encuentra posibilidades de sustitución, no necesariamente en la persona que ejerce la función paterna, sino en cualquier elemento significante que se venga a poner en posición segunda de importancia respecto de el objeto falo-imaginario. Es decir, la novela de un ejemplo bien burdo que siempre doy en las clases, pero que me parece que resulta a veces para la transmisión, es la novela de las 9 de la noche, para quien ejerce la posición materna, sea mujer o varón, no importa el género, digamos, sino quien ocupa, quien encarna ese significante, que se ocupe de otra cosa durante ese lapso de tiempo, no sé, de la novela o del trabajo o de una salida con amistades o de la práctica de alguna actividad deportiva o lo que fuera, quien logre, digamos, establecer para su deseo una posible metáfora en ese otro significante que puede presentarse a través del trabajo, como decía, del gusto por alguna ficción o de la práctica de alguna actividad, digamos, ¿no es cierto?, auspicia la sustitución de esa relación entre DM y falo imaginario, que de quedar absoluta coagula la posición subjetiva del cachorro humano. Queda coagulado a ser objeto de satisfacción de ese deseo. Es lo que muchas veces vemos en la pareja, digamos, de el niño discapacitado y su progenitor, ¿no es cierto? Es como que muchas veces se observa, obviamente vamos a dejar por fuera las discapacidades de origen orgánico, sino que estamos hablando de aquellas discapacidades que nosotros conocemos como psicosis infantil o como esquizofrenia infantil, digamos, o como casos del espectro autista, ¿no? Donde la subjetividad del cachorro humano queda coagulada en la relación al deseo materno. Eso, por supuesto, que es observacional, digamos que eso tiene un correlato observacional, alguien puede observarlo, puede ver, pero a lo que a nosotros nos importa no es tanto ver eso, sino entender la estructura de esto que estamos transmitiendo. Entonces decimos, en ese primer tiempo de la metáfora, donde el significante deseo de la madre pasa de tomar al niño como un oscuro objeto de deseo, es decir, como una X, a un falo imaginario, es decir, algo que importa, algo que tiene vida, que da vida, que importa en términos vitales, para su deseo, para la realización del deseo de aquel que encarna la posición materna. En ese primer tiempo se dice que el registro del padre, o la versión del padre que domina, es la versión del padre velado. Es decir, es un padre que no tiene por qué estar presente, no tiene por qué aparecer, sino que está velado porque se está jugando en la relación inconsciente del otro materno al significante del nombre del padre. Por eso en la figura, claro, opera simbólicamente, como dice María Agustina. Por eso en el matema lo ponemos como NP, entre paréntesis,
de M falo imaginario. Acá. Nombre del padre velado, deseo de la madre sobre falo imaginario. Acá lo corro porque nosotros lo que tenemos en el inicio es esto, ¿no es cierto? En el inicio lo que tenemos es deseo de la madre sobre X, deseo de la madre sobre X. En tanto se empieza a subjetivar un poco ese deseo de la madre, la X pasa de X a phi imaginario, es decir, no sabe qué es para qué tipo de objeto es para el deseo materno, pero sabe que es un objeto deseado. Deseado de manera voraz todavía, deseado sin límite, deseado sin regulación. Porque el nombre del padre, aunque todavía aunque digamos está velado, empieza a operar simbólicamente, empieza a operar como alguna forma de límite, aunque todavía muy incipiente. Es recién con la metáfora cuando, cierren los micrófonos por favor porque hace mucho ruido en mi auricular. En la metáfora, en la medida que opere el nombre del padre, vamos a ingresar en el segundo tiempo, ¿no? Entonces decimos un primer tiempo donde el deseo de la madre subjetiva la X, que es el cachorro humano, en términos de falo imaginario, y el padre opera de manera velada todavía. No aparece en escena, no es un padre interdictor. No es el padre de la prohibición o de la doble prohibición del incesto, la que indica, no reintegrarás tu producto, digamos, y no te acostarás con tu madre. En el segundo tiempo, que es el que vamos a empezar a ver ahora, el padre entra en posición metafórica, el significante del nombre del padre, para decirlo en términos exactos y precisos, entra en posición metafórica con el deseo de la madre, por lo cual ese carácter caprichoso, desregulado del deseo materno pasa a ser reprimido. Es decir, en términos subjetivos, del lado del cachorro humano, la relación a ese deseo materno voraz e ilimitada, como tal, se reprime. Se olvida en términos de la represión. Y lo que queda como resultado de ese ingreso del significante nombre del padre en posición metafórica respecto del significado del deseo de la madre, es el padre en su registro, lo que queda como resultado es la función del padre en su registro de privador, de interdictor, ¿no? Es el padre en su registro imaginario, es el padre del no, el padre que dice no, que dice hasta acá llegamos. Esto no puede seguir así. La escena imaginaria que ustedes quieran, en la que ustedes quieran ubicar al padre, ¿no? Hay caricaturas de eso, ¿no? El padre que dice, no hay plata. Eso sería una caricatura del padre. El padre, como tal, el significante nombre del padre, como tal, es muy caricaturizable. Es muy caricaturizable. Porque cualquiera que se ponga a querer decir que no, a querer prohibir, a querer intervenir, a querer ubicarse en el lugar de la interdicción, de alguna manera se transforma en una caricatura. Por eso el padre no puede quedar atravesado en una posición, no puede quedar eternizado, digo, en una posición de interdicción. De allí que dé lugar al tercer tiempo de la metáfora. Decíamos, en el segundo, el padre es el privador, el prohibidor, el interdictor, el que dice que no, y el que auspicia, de alguna manera, el ingreso del tercer tiempo del Edipo, que es el del resultado mismo de la metáfora, donde el nombre del padre aparece como facilitador de una cierta relación, de un cierto régimen, de un cierto orden de relación entre
el significante, el conjunto de los significantes, el gran otro y el falo simbólico. Lo que vemos acá. Esto no... Uy, me tapan con los comentarios. Ahí. Así. Nombre del padre, otro falo. Sí, estamos hablando del tercer tiempo. El padre del sí, lo van a ver, digamos, en el trabajo de Muñoz, por ejemplo, mencionado de esa manera esquemática como para entender. Entonces, el padre privador del segundo tiempo debe en algún punto reírse de sí mismo. Algo tan sencillo como eso. Reírse de su prohibición y auspiciar una suerte, entre comillas, de transgresión a la ley. Es decir, él no, digamos, el padre cuando auspicia, cuando es el padre del sí, cuando auspicia un pequeño atisbo de transgresión a la ley, es el padre de la neurosis. La ley funciona en la neurosis porque falla, porque no es una ley absoluta. Sí, chicos, lo vuelvo a mostrar, pero esto está en los textos una y otra vez. O sea, ese es el problema, me parece. Acá. Lo vuelvo a mostrar, pero el tercer tiempo está en los textos una y otra vez. Eso no sé, un dibujo de no sé quién. NP, gran otro, falo simbólico. ¿Qué es lo que cambia en este tercer tiempo, ¿no es cierto? Del padre amable, del padre facilitador, del padre del permiso, del padre que auspicia a que el individuo se desarrolle como tal con su subjetividad, que no quede simplemente limitado por el significante nombre del padre, que no quede, digamos, bajo esa rúbrica. ¿Cómo sería, profe, que el padre tiene que reírse de sí mismo? Bueno, auspiciando la transgresión de la ley. Digamos, diciendo, bueno, sí, esta es la ley, nos concierne a todos, pero yo no soy la ley. Yo transmito la ley. ¿Cómo hace el padre para auspiciar eso? Y bueno, muchas veces el padre, el que encarna la función paterna, el que representa el significante nombre del padre, muchas veces auspicia eso inconscientemente, por su relación al goce y al deseo. Es decir, un padre que desee algo más allá de ser padre, se auspicia una transgresión a la ley. Una transgresión normal a la ley, una transgresión neurótica a la ley. El neurótico no es el sujeto de la ley, digamos, ¿no? Es quien dice estar ordenado por la ley, pero que la transgrede todo el tiempo. Acá no se puede estacionar, el tipo va y estaciona, total es un ratito. Acá no se puede estacionar en doble fila, y el tipo deja el auto en doble fila con baliza, baja, compra algo, vuelve, es un poquito, ya vengo, ya me voy, ¿no? Constantemente los neuróticos hacemos eso. Acá no se puede fumar, bueno, pero son 2 pitaditas y ya está, y así sucesivamente, ¿no? Eso, en términos de subjetivación, es saludable. No quedar completamente abolido subjetivamente por la eficacia de la ley es saludable. Y es la neurosis, el paradigma de la normalidad, por ejemplo, de la perspectiva de Lacan. Entonces, ya estamos llegando al horario de pasar a la otra unidad. Vamos a repasar un poquito. La cara mortificante del deseo de la madre la vamos a ubicar en este matema. DMX. No se sabe qué carajo, vamos a poner otra palabra que se ha difundido en un sentido nuevo. No se sabe qué carajo se es para el deseo materno. No se sabe qué carajo se es, ni incluso se sabe bien si ese deseo es un deseo de vida, porque convengamos que el deseo como tal, el deseo en sí mismo, el deseo del otro, porque esto es, digamos, lo que vemos en la metáfora paterna en esencia es cómo se le arregla un pedacito de carne, un cachorrito humano, para subjetivar el deseo del otro. El deseo del otro como tal, en su base, en su estructura,
Digo, en la estructura misma, desde donde viene, que viene desde la fenomenología de Hegel y que Lacan lo toma de ahí y lo trabaja desde ahí, el deseo del otro en sí mismo, en su cara más profunda, es un deseo de muerte. Es decir, el otro materno, sí o sí, en algún momento, desea la muerte de esa X que estuvo atravesada en su abdomen durante todo ese tiempo. Inconscientemente, en algún momento, siempre hay un deseo de muerte. Se trabaja muchísimo esto, por ejemplo, recuerdo cursos por preparto y después cuestiones relativas al posparto, se trabaja mucho eso con las parturientas porque puede ser algo choqueante, ¿no? El otro día escuchaba a alguien en la consulta decir respecto de uno de sus hijos, el más chiquitito, el más bebecito, que a veces le daban ganas de sacudirlo o arrojarlo, digamos, ¿no?, de sus brazos porque no lo aguantaba más. Bueno, la cara mortificante del deseo de la madre lo podemos ubicar en ese matema, DMX. La cara vivificante, la cara que empieza a subjetivar algo de ese cachorro humano, de ese pedazo de carne, la cara vivificante de ese deseo materno lo podemos ubicar en el matema DM Fi imaginario. Ahí ya hay, digamos, una relación fálica al cachorro. Y el falo es la vida. El falo, sobre todo, el falo en su carácter imaginario, en su carácter de brillo imaginario, tiene que ver con el sentimiento de la vida, con querer vivir, con querer que eso viva. Aunque del lado del cachorro humano no se pueda subjetivar del todo por qué quiere que yo viva. El primer tiempo como tal, el algoritmo del primer tiempo como tal, es el algoritmo DM falo imaginario con el padre velado. El padre operando simbólicamente de manera velada. Por eso la madre empieza a significantizar y a, de alguna manera, subjetivar la posición del cachorro humano. Eso da lugar a un segundo tiempo, al momento metafórico, propiamente sustitutivo de la metáfora, donde el significante nombre del padre opera metafóricamente sobre el deseo de la madre, reprimiendo el carácter desregulado del goce que nombra ese significante. Reprimiendo eso y pasando al primer plano, a la primera escena, la función interdictora del nombre del padre. Por eso decimos que ahí el registro del padre es un registro del padre terrible, el padre privador, el padre prohibitivo, o como lo plantea Muñoz en su texto del librito de cátedra, el padre del no. Quedar en esa posición es a su vez mortificante, no en términos de la oscuridad del deseo, pero sí es mortificante por el peso de la ley, digamos, ¿no? Para poder vivir siempre, para poder vivir, y la vida es gozar de la vida, es decir, para poder vivir y gozar de esa vida, siempre hay que ir o un poquito más allá o un poquito más acá de esa ley simbólica. Y es lo que auspicia al padre con ciertas transgresiones a la ley, y es lo que queda conformado en el tercer tiempo del Edipo como el padre amable, el padre que auspicia a que el sujeto también goce y desee, a que el sujeto del inconsciente que se va a producir en ese cachorro humano goce y desee. Y allí que tenemos el nombre del padre en su función, digamos, ¿no es cierto?, en su carácter permisivo o amable. Se habla en un registro como el padre de la realidad, ¿no? No es necesariamente el padre real, hay que buscar un desarrollo, o hay que hacer un desarrollo más rebuscado para entender que hay algo del orden de lo real en esa posición del padre. Hay algo del orden de lo real, en tanto no puede simbolizar del todo su relación al goce, y por eso se permite siempre un más allá, un más acá de la ley, digamos, por eso no puede quedar capturado por la ley. Hay algo del orden de ese real difícil de simbolizar, o imposible de simbolizar, pero también hay algo del orden de la realidad, porque el padre permisivo, el padre amable, es el padre de la realidad del Edipo. Es el padre que guiña el ojo, ¿no es cierto? La madre dice algo, o quien ocupa la posición materna dice algo, y el padre guiña el ojo y dice, bueno, después lo vemos. ¿Dónde quedaría el deseo de la madre en el tercer tiempo? Reprimido.
debajo de la barra del segundo tiempo. Aquí, a ver. Voy a escribir entonces la metáfora completa, que la van a encontrar en muchos textos. Bien, dejen de escribir en los comentarios porque justo si no tapan, a ver, no veo lo que... Ahí está. Entonces, el deseo de la madre pasa a este lugar, reprimido. Por eso Lacan, en términos de la matemática de las fracciones, lo tacha. A ver si se ve. Lo tacha como reprimido. Lo que queda en función es el nombre del padre en su función simbólica, siempre el nombre del padre, digamos, todo esto son significantes, por lo tanto, siempre son símbolos. El asunto es la versión del padre que domina en la operación. Al comienzo es la versión del padre velado, domina en la operación como padre simbólico. En el segundo tiempo es el padre privador, por lo tanto es el padre imaginario. Para el cachorro humano ese padre este significante está imaginarizado como el padre terrible que prohíbe. Y en el tercer tiempo está imaginarizado como el padre que facilita, que permite, el padre de la realidad. Pero opera simbólicamente, produciendo, aunando, posibilitando la relación entre el gran otro de lo simbólico, el conjunto de lo significante, el depósito, el tesoro de los significantes, donde se alojan todos los significantes de la cultura, y el símbolo simbólico de los significados, que es el falo imaginario, es decir, aunando símbolos y, significantes y significados, aunando lo simbólico y lo imaginario. De allí que por eso se construye allí la realidad del sujeto. La realidad se hace de lo simbólico y de lo imaginario, ¿no es cierto? Profe, una consulta. En cuanto al deseo de la madre que queda reprimido, ese deseo no puede ser desplazado a ningún otro deseo como era anteriormente que había explicado de manera imaginaria o simplemente queda reprimido. A ver cómo sería desplazado a algún lado imaginariamente. ¿Cómo funcionaría eso? En un primer momento dice que de alguna manera, digamos, se reemplaza o bueno, se significa como el falo. En este momento que se reprime, después no se puede significar. Digamos, se significa la posición del cachorro, como el falo. Después ese deseo no puede ser desplazado o convertido en otro, como puede ser, no sé, volver al trabajo o algo así. Bien, a ver. No entiendo bien la pregunta, Karen. Digamos, la función fundante de la relación a ese deseo es su represión, porque es un deseo desregulado. Cuando ese deseo se empieza a imaginarizar, se dice, bueno, por ejemplo, las idas, y Lacan dice, el DM es el significante de las idas y venidas de la madre. Lo que pasa es que lo tengo que pasar a la novela, es lo que no quiero hacer, que no quiero explicarlo en términos de novela, pero bueno, vamos a decirlo un poco así. La madre que va y viene, que se ocupa de otra cosa, en tanto se ocupa de otra cosa, cambia el significante. ¿Se entiende eso? No es una relación material, sino que la posición de la madre, en tanto, vamos a decir, quien ocupa el lugar de la madre, en tanto se empieza a ocupar de otra cosa que no sea el cachorro humano, de otra cosa que no sea el falo, tomar a su hijo como falo imaginario, ahí es donde se produce la metáfora de ese deseo. Ese deseo se metaforiza y la madre misma reprime su relación a ese deseo. Es lo que se espera como del orden para producir la subjetividad del niño. La madre tiene que tener algún tipo de regulación de su deseo. Algo tiene que ordenar su deseo.
El significante nombre del padre sería eso que viene a ordenar el deseo de la madre. No importa que sea la figura de la madre, pero como lo estamos planteando en esos términos, funcionaría así. Entonces, lo que cambia, el estatuto del deseo de la madre cambia porque se ve reprimido en su carácter desregulado. Ahora sí, profe, perfecto. Gracias. Pero, profe, eso se puede dar saludablemente en caso de que, por ejemplo, una madre, pongamos en términos de la madre, que ya sabemos que no necesariamente es la madre, pero poniendo a la madre que estudia, ponele, ahí ya su significante va a otro, ¿no? Como... Eso sí, pero, digamos, se produce inconscientemente. Claro. Es el inconsciente del, digamos, en el Edipo, lo que domina el funcionamiento del complejo de Edipo, en términos de la novela, vamos a decirlo, es el inconsciente de los padres. Claro, ¿no? que si no estaría dándose lo que es la mamá cocodrilo. Que igual Claro, exactamente. La mamá, la madre boca de cocodrilo, como se dice, es DMX, DM phi imaginario. Es ahí, ¿no? Ese es el carácter voraz y mortificante del deseo materno. Es el deseo que no permite que se produzca la subjetividad. Que el otro subjetive. ¿Qué quiere hacer de su vida? ¿Quién quiere ser? ¿Qué quiere desear? Entiendo, gracias. El carácter voraz del deseo de la madre no deja crecer la plantita, por decirlo de esa manera. Es la sombra del árbol que no deja que abajo crezca nada. Lacan utiliza la figura imaginaria de la boca del cocodrilo que se cierra. A esa boca se la puede trabar con algo, dice Lacan. Bueno, ese es el falo en su carácter simbólico. O el nombre del padre también. El falo, eso faltaría destacar de lo que veníamos diciendo. El falo en la metáfora pasa de su carácter imaginario, el niño ocupa el lugar de ser el falo imaginario del deseo materno, a, en el tercer tiempo, ser el significante de los significados. Es decir, el significante fálico es el representante simbólico del conjunto de los significados que importan para el sujeto-efecto de esa metáfora. Entonces, el nombre del padre sería lo que representa la ley, el orden en el que se conjugan los significantes que están en el gran otro y los significados que podemos decir son representados por el falo simbólico. Entonces, a partir de ahí, Lacan dice, se produce una dialéctica fálica. El cachorro humano pasa de haber sido esa X, ese oscuro objeto del interés materno, a ser un falo imaginario, el objeto privilegiado del interés materno, aunque no se sabe bien por qué. No se sabe bien por qué, no sé bien por qué. Si me cago, me meo y no paro de llorar, le importo tanto a este representante del deseo. Entonces, aunque no se sepa bien por qué ese es el objeto privilegiado, por eso es un objeto imaginario, porque no tiene una trama simbólica que determina su importancia. En tanto que en el tercer tiempo, la trama simbólica determina la importancia de los objetos. Por ende, no se puede ser ya en términos, digamos, subjetivos, falo imaginario de nadie. Es una tentación muchas veces, sobre todo en la vida de pareja. Pero no se lo puede ser porque el significante viene a limitar eso. Porque se sabe que la trama simbólica que determina mi ubicación en el mundo no indica que yo sea el falo imaginario de nadie, sino que yo lo que puedo hacer es tener el título, tener el significante con el cual ir a la feria de significantes y significado a decir, bueno, yo quiero participar. Yo me quiero unir a esta llamada. Yo quiero entrar en este juego. ¿Qué tengo yo? Bueno, una relación simbólica al falo, pero no soy el falo. Aunque muchas veces lo que encontramos, ¿no es cierto?, en la dinámica de las relaciones intersubjetivas de la actualidad, lo más contemporáneo y local que podamos ser es gente queriendo ubicarse en ese lugar imaginario de falo. Digamos que es en parte también el problema de la época, ¿no? Las redes sociales, los diferentes dispositivos audiovisuales de exacerbación de la imagen personal y del carácter objetal de nuestro cuerpo,
potencian muchísimo más eso, esa ilusión imaginaria. Pero para entrar en la dialéctica social, y la dialéctica social tiene mucho que ver con lo sexual, es decir, para entrar en la dialéctica social hay que entrar en lo sexual, hay que tener un rol sexuado en esa dialéctica social. Hay que, digamos, hay que entrar como ser sexuado. Digamos, alguien me podría decir, hoy ya no están así, profe. Y yo diría que aunque, digamos, tengamos diferentes o mayor variedad de posiciones sexuadas, siempre se ingresa con una posición sexuada. De allí que sea tan importante el tema de la identidad sexual, ¿no es cierto? Que sea un tema de vital importancia para nuestra época. Para poder entrar en eso hay que tener una relación simbólica con el falo. Para poder acostarse, para poder encontrarse con otro cuerpo sexual, sexogenitalmente hablando, y gozar de esa experiencia, hay que tener una relación al falo simbólico. No alcanza con la relación al falo imaginario. La relación al falo imaginario deja todo en términos de semblante, deja todo en términos de posibilidad imaginaria. Pero para poder encontrarse corporalmente con el otro, hay que disponer de una relación a lo simbólico. Eso es lo que viene a plantear Lacan. Por eso dice que la posición materna en sí misma, es el deseo materno, es una posición que genera la sexuación, que al final del Edipo produce la posición sexuada, que es el resultado, digamos, de la metáfora en términos de ideal del yo. El ideal del yo, al que el neurótico quiere alcanzar, implica una determinada posición sexuada, una determinada elección de objeto sexual y una determinada posición en la sexualidad. Profe, quiero hacerle una consulta sobre el segundo tiempo. Digamos, Sí. el gráfico está, usted explicó el nombre del padre por el deseo de la madre sobre el falo imaginario, y yo tengo una toma de nota del teórico del año pasado, donde es el nombre del padre sobre M por el deseo de la madre sobre el falo imaginario. ¿Qué sería esa M? Que está barrada también, digamos, está como... No, tiene una nota que está mal. Ah, ok. Es sobre DM. No, o sea, tengo NP sobre Sí. M por DM sobre falo imaginario. M está mal. Ok, Es DM. ok, Es el mismo DM. ok. O sea, esto mismo, Ujú, el deseo materno, pasa a esta posición. Cuando se tacha, cuando es reprimido, pasa acá. listo, Opera tachado, opera como reprimido. ok, Es gracias. decir, alguien puede actualizar, por ejemplo, alguien que, voy a mencionar ejemplos tan comunes a las subjetividades de la época. Alguien que se hace golpear por su pareja, ¿no? Ujú. Vamos a decir, alguien que elige, o sea, vamos a decir, alguien que tiene el drama subjetivo de vivir la violencia de género, pero elige una y otra vez parteners que lo golpean. No importa quién, no importa si es un varón o una mujer. Sí. O incluso, vamos a decirlo hasta metafóricamente, no lo golpean físicamente, pero lo hacen cagar en términos subjetivos. Lo joden, lo embroman. Sí. Siempre su pareja. Bueno, puede ser que en ese caso, fantasmáticamente, ese deseo de la madre, ese DM caprichoso, desregulado, que goza de él en tanto X, fantasmáticamente se haya actualizado. Ok, Entonces, opera desde este lugar de invisibilidad, reprimido. Esa es la barra que separa lo que está arriba del matema de lo que está abajo, es la barra de la represión. Se supone también que la posición de falo imaginario de la madre fue reprimida, fue olvidada. Para poder vivir, para poder seguir viviendo, hay que olvidarse de haber sido su majestad el bebé. Quienes no se olvidan de eso, bueno, se encuentran muchas veces o buscan encontrar muchas veces afuera el límite legal a eso, ¿no? Encuentran en el nombre del padre o en la materialización del nombre del padre a través de algún tipo de ley el límite a ese goce del deseo materno. ok, gracias. En su nota lo que faltaba era la D. Sí, me había quedado la M y no sabía qué Es el deseo de la madre que pasa
de una posición superior en la metáfora, es decir, de un lugar de agente, es decir, de algo que es visible, de algo que está operando de manera visible, podríamos decir manifiestamente, a un plano latente, a un plano reprimido. Ok, gracias, profe. Vean ustedes que en términos de la metáfora, nombre del padre nunca está por debajo de la barra. Siempre aparece, o aparece arriba pero velado, operando pero en su estatuto puramente simbólico, o velado operando en el deseo de la madre, es decir, operando en la relación del otro materno a su propio inconsciente, a su propio complejo de Edipo. Freud decía, hace falta 3 generaciones para producir, por ejemplo, una psicosis. Hace falta que en la estructura edípica de quien va a ser en algún momento diacrónicamente un síntoma psicótico o va a presentar una estructura subjetiva del orden de la psicosis, que operen 3 generaciones. Es decir, de acuerdo a cómo operó simbólicamente el Edipo de los padres, va a ser la posición de los padres en el Edipo de ese individuo. ¿Se entiende eso de las 3 generaciones? Sí, se entiende. Se entiende. Es decir que, digamos, porque esa es la estructura misma de lo simbólico, es la estructura de la determinación histórica de una vida. Uno llega al mundo, le ponen un nombre y dice, bueno, ya está, empiezo de acá, empiezo de cero, soy yo. Ese es un poco el paradigma de la época, ¿no? La estructura simbólica, ¿no es cierto?, de la historia vital de una persona, se ve determinada por las historias de los antepasados. Ok. O sea, profe, perdón, que cada vez que haya algún término entre paréntesis sería que está operando simbólicamente. Claro. Ok. Digamos, en el final de la metáfora, lo que opera simbólicamente es el gran otro y el falo simbólico. Sí. Lo que está por debajo de la barra suele ser inconsciente. Por ejemplo, el falo simbólico opera en el tercer tiempo, lo vemos por debajo de la barra, y opera de manera inconsciente, así como alguien que no sabe por qué, digamos, le importan tales o cuales cosas, por qué le resultan, por qué le gusta tal característica del objeto de deseo. Por ejemplo, no sé, como decía Freud, el brillo en la nariz, ¿no? ¿Por qué le gusta eso? No lo sabe, opera inconscientemente. Pero sí tiene, por eso ubica Lacan el significante por encima de la barra, porque es la materialidad lo que aparece, dando cuenta de ese deseo inconsciente, ¿no? Es decir, entonces tenemos el nombre de padre operando en su cara amable, diciendo un poquito que sí, hay que gozar un poquito, hay que desear un poquito, pero solo un poquito, porque estamos en la neurosis. El gran otro por encima de la barra, como aquello que se nos presenta, el significante, aquello que se nos presenta. De una película nos queda grabada una determinada palabra que dijo el protagonista, es decir, está en la conciencia, aunque su sentido, ¿por qué nos importa eso? ¿Por qué nos tocó eso? No lo sepamos del todo. A veces puede pasar incluso con pacientes. ¿Por qué me importa tanto este analizante o lo que este analizante trae? Bueno, eso se supervisa. Uno va a la supervisión o al propio análisis a ver por qué se encuentra tan, digamos, conminado o tan, digamos, de alguna manera consternado por la relación subjetiva que ese paciente propone en el dispositivo, ¿no? A la que uno como analista se ofrece, como objeto se ofrece a ser parte de esa relación. Pero bueno, hay momentos donde eso toca algo del inconsciente del analista, entonces a supervisar, a ver por qué es lo que pasa ahí, que la materialidad significante que trae ese analizante despierta en mí determinadas dudas o determinadas consideraciones que quizás no me pasan con otro analizante. Gracias. Última pregunta y pasamos a la segunda parte de la clase porque nos queda poco tiempo. Sí. Gracias, profe. Con el tema del falo, yo en los apuntes viejos del año pasado tengo que el primer tiempo obviamente es el falo imaginario, en el tercer tiempo ya está simbolizado el falo, pero en el segundo tiempo tengo en el matema el falo con un signo negativo y al mismo tiempo tengo que este cachorro humano está designificado. Puede ser bueno, claro, en el segundo tiempo este sería el falo. Claro, lo tengo así. Eso es la castración.
Eso es el límite. Lo que nosotros no por desarrollar y por razones de tiempo es que paralelo al complejo de Edipo se produce el complejo de castración, que es lo que vemos en los 3 registros del padre con las 3 operaciones, la frustración, la privación y la castración. Eso no lo llegamos a ver, por eso no lo voy a incluir, yo no lo voy a incluir en las preguntas, no sé si en el práctico han llegado a verlo. Bueno, perfecto. Igual ahí ya está simbolizado, ¿no es cierto? Se está simbolizando prácticamente en ese Se está tiempo. se está simbolizando. Gracias. O sea, la castración es justamente la simbolización. El significante, en términos hegelianos, y lo que Lacan retoma, el significante mata la cosa, ¿no? En la medida que yo me identifico a un significante que me nombra como tal o que me ordena como sujeto, me mato como falo imaginario. Mato esa posición. Mato la posición de ser tomado como cosa por el otro. Quiero que me tome como sujeto, me subjetivo. No me tomes como un objeto de goce, como sería un cachorrito que me agarrás, me levantás, me bajás, ¿no? Ahora me enchufás la teta, ahora me tirás agua, ahora no. Yo ahora quiero, no sé, quiero ver la tele, ahora quiero chuparme el dedo, quiero, ¿no es cierto? Esos son partes de la subjetivación. La castración es lo que viene a decir, basta al goce de ese DMX. Claro, perfecto. O DM falo, es lo que viene a decir basta. Hasta acá se llega. ¿Quién lo representa? La interdicción representada por el NP, por el nombre del padre. Genial, gracias. Por eso en el segundo tiempo, y vale bien su aclaración porque yo me lo había olvidado, eso no es un paréntesis, es un círculo que yo hice, poco claro, es menos fi en el segundo tiempo. Se tacha el deseo de la madre, se limita, se regula el deseo de la madre, se lo envía a funcionar inconscientemente como tal, y el falo simbólico también se ve limitado en sus posibilidades de satisfacer, por el mismo proceso, porque el deseo de la madre ya no está en función de la misma manera voraz, el falo simbólico el falo imaginario, se ve castrado. Como tal. Claro, y dependiendo de eso, después será una psicosis o una neurosis, digamos, ¿no? Sí, digamos que ahí ya estamos pasando el plano de la neurosis. En ese segundo tiempo, lo que vemos en el tercer tiempo nosotros es la neurosis. Es la neurosis. Es la neurosis. En las psicosis infantiles, el nombre, digamos, la metáfora paterna no sale del DMX, DMFI. No sale de allí. Claro, El perfecto. cachorro es tomado como ese objeto y por eso no se puede desarrollar. En términos de la psicosis psicógena, por decirlo de alguna manera. No estamos hablando acá de lo que tiene un componente orgánico, un retraso mental, algún tipo de, digamos, de consideración neurobiológica del desarrollo. No lo hacemos entrar aquí, aunque obviamente hay cuestiones del desarrollo neurobiológico que también se ve limitado por una posición materna de deseo voraz, ¿no? Obviamente que también el desarrollo de alguien, lo van a ver mucho, por ejemplo, con los que trabajen con discapacidades, cuando se trabaja con niños o personas con síndrome de Down, es muy clara la diferencia en el desarrollo que se produce cuando quien ocupa o quien hace las veces de ocupar el deseo materno se analiza, ¿no? Se analiza y puede, de alguna manera, encontrar significantes para ordenarse respecto de ese objeto que es su hijo con algún tipo de discapacidad. Ese orden permite muchas veces un mayor desarrollo del individuo aquejado por la discapacidad. Un mayor desarrollo, un desarrollo, digamos, más productivo para su subjetividad. E incluso a veces pudiendo tener una vida muy plena. Y otras veces no, otras veces la posición del deseo materno coagula las posibilidades de desarrollo de esa persona, aunque se encuentre de alguna manera condicionada por algún tipo de discapacidad biológica. Bien, pasemos rápidamente y sin solución de continuidad, como se decía antes en la radio, a el otro tema de la otra unidad, que entiendo yo que puede ser bastante sencillo, porque lo hemos visto muchas veces en clase y demás. Las clases de repaso del año pasado fueron sobre las 3 hipótesis psicopatológicas freudianas, que es el tema de la cuarta unidad.
Vamos a repasar rápidamente eso y después abrimos el espacio de preguntas. Entonces, nosotros desde la cátedra ordenamos la obra de Freud, que es una obra que va de 1890, 90 y pico, vamos a decir 94, por decir la fecha del texto sobre la neuropsicosis de defensa, al final de su obra, ¿no es cierto? Si ordenamos toda la obra de Freud en relación a sus desarrollos teóricos y cómo esos desarrollos teóricos inciden en los desarrollos teórico-clínicos o clínico-terapéuticos, ordenamos la obra de Freud fundamentalmente en 3 momentos, donde en cada uno de ellos domina una hipótesis psicopatológica. ¿Qué es una hipótesis psicopatológica? Bueno, es una aproximación a la idea de por qué alguien enferma de tal cosa y no de otra, ¿no? En el primer momento, en 1894, Freud propone una teoría acerca de la función que tiene la defensa, el mecanismo de la defensa, el mecanismo psíquico de la defensa, así lo plantea Freud, más adelante la represión, vamos a decir, o el mecanismo represivo, cómo opera el mecanismo de la defensa para la producción de una serie de cuadros que en el comienzo son la histeria de conversión, las representaciones obsesivas, algunas fobias, no, o sea, no es toda la psicopatología, no es que Freud, eso es muy importante destacarlo porque Freud era muy humilde y al mismo tiempo muy idealista, entonces quería extender sus cosas, quería extender sus elaboraciones a todo lo que se pudiera, pero al mismo tiempo era lo suficientemente limitado, digamos, o autolimitado en su desarrollo, y decía, no, con la hipótesis de la defensa puedo explicar esto. No puedo explicar toda la psicopatología, pero puedo explicar qué pasa en la histeria de conversión, qué pasa en las representaciones obsesivas, qué pasa en algunas fobias, qué pasa en la psicosis disociativa, en la psicosis alucinatoria, y qué pasa en la paranoia. Entonces escribe 2 artículos, uno de 1894 y uno de 1896, donde complementa lo que había dicho en el 94. En los 2 artículos va a hablar de las neuropsicosis de defensa. El término es importante considerarlo porque dice neuropsicosis, es decir, condensa en la misma categoría la neurosis y la psicosis. Es decir, que es algo previo, digamos, a la distinción estructural entre neurosis, psicosis y perversión. Aquí nosotros tenemos las neuropsicosis de defensa, que son estos 5 cuadros: histeria, obsesión, fobia, psicosis alucinatoria, que sería una psicosis aguda, un episodio agudo de una alucinación, y la paranoia. En cada una de ellas, dice Freud, operaría la defensa. Por eso todas estas categorías se corresponden con la hipótesis psicopatológica de la defensa. La hipótesis psicopatológica de la defensa dice que enfermamos de alguno de esos cuadros por efecto o por la ejecución del mecanismo de la defensa. Ahora bien, de acuerdo a cómo se ejecute psíquicamente el mecanismo de la defensa, es el cuadro o la enfermedad que el paciente o analizante va a presentar sintomatológicamente hablando. Histeria de conversión, neurosis obsesiva, fobia, psicosis alucinatoria y paranoia. Las primeras 4 las desarrolla en el primer artículo y en el segundo artículo incluye la paranoia. Freud va a plantear, digamos, una especie de metapsicología ya en ese entonces de los fenómenos psíquicos e incluso del funcionamiento del psiquismo. Por eso va a decir que el psiquismo opera con representaciones, ¿no? Y que esas representaciones, todo esto lo había desarrollado en un proyecto que se dio a conocer como el proyecto de una psicología para neurólogos. Lo presenta mucho más adelante en su obra, pero ya lo había escrito en 1890 y pico. Entonces, Freud lo que determina es, el psiquismo opera con representaciones y las representaciones se componen de un contenido ideativo,
algo parecido a lo que en Lacan vamos a llamar el significante, y de un contenido afectivo, es decir, el interés libidinal que ese contenido ideativo tiene para nosotros, es decir, lo que nos importa libidinalmente, cómo lo cargamos libidinalmente a determinado contenido ideativo y no a otro. Entonces dice, la defensa suele operar sobre contenidos ideativos que se vuelven inconciliables para la conciencia del yo. Es decir, el yo consciente no puede conciliar determinados contenidos ideativos con el conjunto de los contenidos ideativos que ordenan su vida. Por ejemplo, posterior a la estructura edípica, alguien entre sus contenidos ideativos, entre los contenidos ideativos que dominan su vida, está la prohibición del incesto, ¿cierto? Bueno, en el mejor de los casos. Entonces, cualquier contenido ideativo que traiga a la conciencia la realización del encuentro sexual incestuoso es un contenido ideativo inconciliable. Por eso dice Freud que las neuropsicosis se producen porque las representaciones, o en las representaciones, el contenido ideativo entra en una posición de inconciliabilidad. Es inconciliable para con el resto de los contenidos ideativos que ordenan la vida de ese paciente. Van a verlo muy común en Freud, todos los vínculos o la representación del vínculo sexual con algún familiar prohibido. Van a ver, ¿se acuerdan? Elizabeth von R. con el cuñado, bueno, y así sucesivamente. No necesariamente tiene que ser un carácter incestuoso edípico para que sea inconciliable, ¿no? A veces la simple representación, digamos, del encuentro sexual, el contenido ideativo sexual, por estar asociado rápidamente a las fantasías libidinales incestuosas, se vuelve inconciliable, ¿no? Entonces, dice Freud, la defensa opera separando ese contenido ideativo del resto de los contenidos ideativos y generando una especie de segundo grupo de contenidos ideativos que sería el grupo inconsciente. Es decir, los contenidos ideativos que fueron efecto de la defensa, que fueron reprimidos y por ende no entran en contacto con el grupo de los contenidos ideativos conscientes del yo, sino que se relacionan entre sí en ese otro grupo que sería el grupo ideativo inconsciente. Y desde allí tienen poder patógeno sobre la vida del paciente. Es decir, porque la defensa opera limitando, digamos, el retorno de esos contenidos a la conciencia. ¿Cómo opera esa defensa en la histeria de conversión? En la histeria de conversión se suprime ese contenido ideativo inconciliable y se ubica en el lugar de ese contenido ideativo inconciliable un contenido ideativo aceptable o conciliable, como sería la representación, el contenido ideativo que representa a una determinada parte del cuerpo o parte del soma, ¿no? Una determinada función del soma, del cuerpo. Entonces, lo que se produce es un desplazamiento del contenido afectivo vinculado a ese contenido ideativo inconciliable, se desplaza a un contenido ideativo conciliable, como lo sería la idea de que una determinada función del cuerpo no pueda realizarse, no pueda funcionar. Eso sería el salto a lo somático propio de la conversión. La parte del cuerpo concernida no tiene nada, pero la representación de esa parte está tomada por el contenido afectivo y por ende esa sobrecarga libidinal que provee el contenido afectivo inhibe el desarrollo normal de las funciones que tienen que ver con esa parte del cuerpo representada por ese símbolo que entró en posición de sustitución respecto del primer contenido ideativo inconciliable. Entonces allí lo que tenemos es
un primer contenido ideativo que se reprime en el sentido del olvido, por eso hablamos de la amnesia histérica, y un segundo contenido ideativo que se ubica en el lugar de ese primero, produciendo un síntoma conversivo. Es decir, un síntoma cuya raíz obedece a esa primera representación de contenido ideativo inconciliable. El caso de Elizabeth von R., todo el asunto de la pierna, todo el asunto de la sintomatología de Elizabeth von R. es un buen ejemplo de eso. El afecto se ubica en la representación del cuerpo. El afecto toma un determinado contenido ideativo relativo a una parte del cuerpo. El cuerpo como tal, el soma como tal, no tiene nada. Si el soma tuviera algo, ya estaríamos hablando de una psicosomática y no de un síntoma conversivo. Bien, entonces, en la histeria de conversión la defensa opera de esa manera. En la neurosis obsesiva, la defensa también opera con un primer movimiento inicial de divorcio, dice Freud, ¿no es cierto? Para la neurosis histérica, obsesiva y fóbica, en las tres se produce esa especie de divorcio entre el contenido ideativo inconciliable y el contenido afectivo. La diferencia es que en la neurosis obsesiva, como dialecto de la histeria, tal como la presenta Freud, no se produce ese salto a lo somático. No hay un síntoma conversivo. No se produce ese salto a lo somático. Lo que se produce posterior al divorcio entre el contenido ideativo y el contenido afectivo es, sí, no se anoten tanto con lo de falso enlace porque es el error más común de los exámenes. Cuando yo les pregunte, por ejemplo, en el final, ¿cuál es la operación dominante en la defensa de la neurosis obsesiva? Y digan falso enlace, es erróneo eso. La operación psíquica dominante es el desplazamiento del contenido afectivo. Que en la neurosis histérica ese desplazamiento no se produce. Porque el contenido ideativo segundo va al lugar del contenido ideativo primero. Por eso se produce una suerte de metáfora o de condensación en términos freudianos. En la operación de la neurosis, de la defensa, en la neurosis obsesiva, a ese divorcio inicial del contenido ideativo inconciliable con el contenido afectivo, no se le produce una sustitución como la de la histeria, sino que el contenido afectivo, el contenido ideativo permanece donde está. Pero el mecanismo de la defensa consiste en retirarle, ese es el divorcio, retirarle el interés libidinal, retirarle el contenido afectivo a ese contenido ideativo inconciliable, que puede ser, como decíamos, de carácter edípico, incestuoso, prohibido y demás. El contenido afectivo se dirige por desplazamiento a una segunda representación de contenido ideativo, a un segundo contenido ideativo que Freud llama inocuo o sin efectos negativos para el sujeto. Es decir, que no tenga un carácter inconciliable para el sujeto. Entonces, el afecto, la sobrecarga de afecto, que por lo general tiene un contenido ideativo inconciliable o que entra en una relación de inconciliabilidad, se desplaza a un contenido ideativo segundo o inocuo. ¿A dónde se desplaza? A un otro contenido ideativo. Es decir, el montante de afecto extra que genera la representación inconciliable, el contenido ideativo inconciliable, esa cantidad de afecto se pasa a una representación inocua. Por ejemplo, si dejé o no dejé encendida la luz del auto. Si puse o no puse la alarma del auto cuando estacioné. Si pagué o no pagué las expensas, ¿no? Pero se produce, digamos, este desplazamiento de manera tal que esa sobrecarga de afecto vinculado al contenido ideativo inconciliable inunda el segundo contenido ideativo
Y ese es el carácter absurdo que tiene la representación obsesiva. La representación obsesiva sería este segundo contenido ideativo con la sobrecarga de afecto. Es decir, si yo me obsesiono con la idea o la duda respecto de si pagué o no pagué las expensas, si apagué o no apagué, digamos, la luz, si apagué o no, si puse o no puse la alarma del auto, si yo me obsesiono con eso, eso tiene, digamos, si yo descargo todo el afecto sobre ese contenido ideativo, eso representa un carácter absurdo. Tiene un carácter de absurdidad, dice Freud. Que yo me vea tan consternado por algo que en realidad no es tan importante. O, por ejemplo, vamos a decirlo en términos más absurdos todavía, ¿no? Alguien que, lo he planteado varias veces en los teóricos, alguien que antes de ir a la facultad necesitaba no solo cerrar la puerta de su departamento con llave, sino empujarla, luego de cerrarla con llave, empujarla 7 veces, no cualquier número, 7 veces, número determinado por el inconsciente, 7 veces debía empujar la puerta para poder irse tranquilo a la facultad. Ese era su ritual obsesivo. Ritual que si no desarrollaba, es decir, que si cerraba la puerta y se iba a la facultad, cuando se daba cuenta en la facultad que no había realizado el ritual, absurdamente se veía perturbada por la no realización y por pensar que algo iba a pasar en su casa porque había cerrado la puerta con llave, pero no había 7 veces empujado la llave para ver. Ese afecto, ese contenido afectivo, se vincula con el contenido ideativo segundo, con la representación obsesiva, por un enlace falso. Es decir, que lo que sea que determina la relación entre el contenido ideativo inconciliable y este conciliable, no es algo del orden de la verdad subjetiva del individuo, sino que es algo que viene a enmascarar, viene a esconder la verdad subjetiva. Hay que analizar la vinculación entre el contenido ideativo inconciliable y el conciliable para encontrar la verdad subjetiva que produce esa representación obsesiva. Pero la relación del contenido afectivo, esa sobrecarga afectiva, a la representación obsesiva, al contenido ideativo que obsesiva, es falsa. Ese contenido no tendría por qué preocupar tanto, por qué obsesionar a alguien. Obsesiona a alguien porque ha habido un desplazamiento. Ese desplazamiento es la marca de la represión. La represión opera en la neurosis obsesiva desplazando el afecto a un segundo contenido ideativo y vinculándolo por mésalliance, por falso enlace. Pero lo que domina es la operación del desplazamiento. ¿Por qué? Porque el contenido ideativo inconciliable permanece en la conciencia. El obsesivo lo puede recuperar. Permanece a nivel preconsciente. Si uno le pregunta, digamos, por las fantasías sexuales incestuosas de su infancia, las puede recordar. Puede hacer, los obsesivos son tan fanfarrones que a veces dicen que pueden hasta recordar la vida intrauterina. Me ha pasado a mí con analizantes obsesivos que a rajatabla dicen, yo me acuerdo de los colores que veía cuando estaba en el vientre de mi madre. ¿Y por qué no? No vamos a discutir eso. Pero bueno, es parte de la omnipotencia del pensamiento dominante en la neurosis obsesiva. La escucho. O sea, si nos preguntan, por ejemplo, en el parcial, ¿cuál es el mecanismo de defensa en la neurosis obsesiva? Y en las opciones está desplazamiento y enlace falso. Ponemos desplazamiento, ¿no? No sé, habría que ver la pregunta. No se puede saber. Hay que ver cómo está ordenada la pregunta. Porque, digamos, dominante, si la hago yo a la pregunta y figura así como dominante, ¿cuál es la operación psíquica inconsciente dominante en el mecanismo de síntoma de la neurosis obsesiva? La dominante es el desplazamiento. Eso sí, eso es así. Ahora bien, si le preguntan, ¿cuál es la forma en la que se liga el contenido afectivo a un contenido inocuo? La forma en que se liga es por falso enlace, por un enlace falso. Un enlace donde no está la verdad subjetiva del individuo.
¿Se entiende? Sí, genial. Gracias. No puedo responderle por preguntas que no sé si existen. No puedo, digamos, responder a preguntas. La pregunta, como todo, la pregunta es un discurso, ¿no? La pregunta de múltiple opción son horribles para mí, ¿no es cierto? No me gustan, pero bueno, es como un discurso que hay que terminar de completar, ¿no? Un discurso que se desarrolla y hay que ver cuál de las opciones completa ese discurso, ¿no? Y por eso tiene un valor, aunque es horrible, digamos, tiene un valor, si se quiere, clínico, ¿no? Nos enseña en parte cómo se trabaja en la clínica. Hay que buscar el término reprimido que completa ese discurso que está arriba. Entonces, el desplazamiento se opera en todas las neurosis. El desplazamiento como tal domina la neurosis obsesiva, opera como tal en casi todas las operaciones psíquicas, el desplazamiento y la condensación. Pero ¿qué es lo que domina en la formación del síntoma? Bueno, en la formación del síntoma obsesivo domina el desplazamiento. En la formación del síntoma histérico domina la condensación. Eso en Freud. Si habláramos en términos de Lacan, diríamos que en la operación del síntoma obsesivo domina la metonimia y en la operación del síntoma histérico domina la metáfora, es decir, la sustitución. El histérico sustituye el contenido ideativo inconciliable por un contenido ideativo somatomórfico, relativo al cuerpo, el histérico de conversión, el histérico que hace una conversión. El obsesivo desplaza el contenido afectivo de un contenido ideativo inconciliable a un contenido ideativo inocuo. Y lo liga por falso enlace, pero la operación completa del síntoma en la obsesión es divorcio del contenido ideativo inconciliable del contenido afectivo sin represión en el sentido histérico, sin amnesia, se recuerda. ¿Por qué? Porque el afecto se retira, en el divorcio se le retira el afecto al contenido ideativo y se lo desplaza a un contenido ideativo inocuo, al que se lo liga por falso enlace. Ese es el mecanismo completo. Hay que entender ese mecanismo para poder, in situ en el examen, responder a las condiciones en que se plantea la pregunta. Porque la pregunta es un discurso que hay que interpretar. Los mejores intérpretes son los que sacan mejor nota. Por eso los estamos preparando para el ejercicio de la profesión. Bueno, pasemos, decíamos entonces, a la fobia. En las fobias lo que tenemos es una cierta hermandad con la histeria de conversión, pero sin el traslado a lo somático. Es decir, también se produce la sustitución de una representación del contenido ideativo inconciliable de una representación por un contenido ideativo proyectado en el mundo exterior, o tomado del mundo exterior y donde se proyecta nuestro contenido afectivo, para ser más correcto. O sea, hay una sustitución del contenido ideativo, ahí lo voy a decir un poquito más claro, una sustitución del contenido ideativo inconciliable por un contenido ideativo que por lo general corresponde a alguna representación del mundo exterior, del entorno del paciente. No hay lo somatomórfico del cuerpo, sino alguna representación a la cual el paciente dota de todo ese contenido afectivo retirado del contenido ideativo inicial. Tenemos la sustitución, tenemos el contenido afectivo y el contenido ideativo. Tenemos la sustitución nuevamente, el contenido ideativo se ve reprimido en el sentido de la amnesia histérica, de allí que después la fobia más adelante sea una histeria de angustia, tenga el mismo nombre, y ahí se ubica un contenido ideativo tomado del entorno del mundo exterior. En ese contenido ideativo, tomado del entorno del mundo exterior, se proyecta la carga afectiva original, o relativa al contenido ideativo original. El desplazamiento no es la operación dominante, sino que la operación dominante es la sustitución y la proyección. Sustitución y proyección en la fobia, sustitución y conversión en la histeria,
desplazamiento y falso enlace en la obsesión. ¿Se entiende ahí? Ahí está sintetizado de manera esquemática. Entonces, volvemos. Histeria de conversión, sustitución, sustitución y conversión. Se sustituye el contenido ideativo inconciliable inicial por un contenido ideativo somatomórfico y ahí se localiza el excedente, este afecto exagerado, esta sobrecarga de afecto. No hay sustitución en la obsesión si no hay desplazamiento. Es decir, la sustitución se da por el desplazamiento. En todo caso, lo que hay, no hay sustitución, lo que hay es desplazamiento del contenido efectivo y ligazón por falso enlace a un contenido ideativo no amenazante para el psiquismo, no inconciliable. Entonces tenemos en la histeria de conversión, sustitución y conversión. En la neurosis obsesiva lo que tenemos es desplazamiento y falso enlace. Y en la fobia lo que tenemos es sustitución y proyección. ¿Queda claro? Sí. En las tres se produce el divorcio, pero el mecanismo que lo produce es distinto. Siempre la obsesión se mantiene como distinta de la histeria de conversión y la histeria de angustia. Lo que hermana histeria de angustia, que son las fobias, con histeria de conversión, no es el mecanismo conversivo, que ahí opera la distinción, sino la sustitución en sí misma. O sea, Juanito, por ejemplo, en el caso Hans, Juanito quería que el padre se tumbe, que el padre se muera para poder estar él solo con su mamá. Ese era su deseo inconsciente reprimido. Ese era su contenido ideativo inconciliable. Ahí lo que se ubicaba era el temor a los caballos. O sea, extrajo de su mundo, de su entorno, un contenido ideativo, que el caballo se tumbe, o que el caballo haga zapatee, o que el caballo haga caca, zapatee y se tumbe, como la preocupación, digamos, o aquello a lo cual el niño temía de manera desmedida, y por lo cual no podía salir a hacer los paseos que lo ponían en relación más cercana con su mamá o con su cuidadora, ¿no? Donde podía obtener la satisfacción de su pulsión. Bien, en esos tres cuadros, dice Freud, de lo que se trata son de casos de inconciliabilidad de representación. Si el contenido ideativo se torna en los tres, por alguna razón, inconciliable con el grupo de representaciones que ordenan la vida subjetiva del paciente. En tanto que en los otros dos cuadros, que es la psicosis alucinatoria, que es un episodio agudo de psicosis, una alucinación, o en la paranoia, Freud dice, ya en el comienzo, ya en 1894, lo repite en 1896, que hay una cierta distinción, que es lo que separaría neurosis y psicosis, ¿no es cierto? Porque dijimos neuropsicosis de defensa. Bueno, hay una cierta distinción. La representación, el contenido ideativo de la representación, en estos dos casos, psicosis alucinatoria y paranoia, no alcanza con que sea inconciliable, dice Freud. Utiliza otro adjetivo, dice, se trata de un contenido ideativo que se vuelve intolerable para la conciencia. La conciencia no puede tolerar ese contenido ideativo, por la razón que fuera, porque tiene un orden muy estricto de representaciones o de contenidos ideativos conciliables entre sí, o porque es un contenido ideativo verdaderamente intolerable por la magnitud de su representación. Por el aspecto que fuera, ese contenido ideativo se torna intolerable para el yo. Entonces opera un mecanismo de defensa mucho más masivo, mucho más disruptivo. Ya no opera este divorcio, que es mayor, el mecanismo de la defensa tiene una mayor complejidad, un desarrollo más complejo en la conversión, la obsesión y la fobia, que en estos otros dos cuadros. En estos otros dos cuadros opera una forma más masiva, más poderosa, más invasiva de la defensa. De allí que los síntomas tengan otro estatuto, ¿no? En el caso de la psicosis alucinatoria, la defensa opera en bloque. No separa contenido ideativo y contenido afectivo, sino que en bloque retira de la conciencia
la representación en su conjunto, tanto el contenido ideativo como el contenido afectivo. Retira eso, en el sentido de la represión, lo retira absolutamente de la conciencia, en términos de Lacan vamos a decir en el sentido de una forclusión, es decir, rechaza la inscripción de eso. En términos de Freud todavía no podemos decir eso porque no están esos conceptos en su desarrollo, pero sí más adelante Freud habla del rechazo como un mecanismo de defensa distinto de la represión. Entonces, rechaza la inscripción contenido ideativo y contenido afectivo, y en su lugar ubica una representación no amenazante para el yo. Es decir, una representación donde contenido ideativo y contenido afectivo sean amistosos para con el yo. Freud pone el ejemplo de la joven que tiene pensamientos sexuales o deseos sexuales para alguien que está alquilando una pieza en el domicilio familiar, un pensionado que tenía en el domicilio, y que el pensionado parece ser que en algún momento tiene algún tipo de acercamiento o de interés sexual medio del orden del acoso por una hermana de esta chica, entonces para ella se le vuelve intolerable la representación, digamos, de tener, digamos, algún tipo de relación sexual con el individuo, y lo que viene a su lugar es la representación de estar teniendo, la alucinación, es decir, el contenido ideativo y el contenido afectivo, de estar teniendo una charla amistosa y educada con el pensionado en el patio del domicilio familiar. Es decir, ella alucina, y es lo que observa el médico tratante, que Freud, alucina estar conversando con este muchacho que tuvo que irse de la pensión por haber intentado acosar a la hermana de la paciente. En ese sentido, volvemos a repetir el mecanismo. Contenido ideativo y contenido afectivo se retiran en bloque, y en esa sustracción, en ese retiro en bloque, se llevan puesto o arrastran parte de la realidad del paciente, parte de la realidad que tiene que ver con eso que se reprime. Y en su lugar se ubica una alucinación cuyo contenido ideativo y afectivo no sean perturbadores para el yo. Una alucinación amistosa para el yo. Por eso este mecanismo no es equivalente para toda la psicosis alucinatoria, sino solo para la del episodio de psicosis aguda, para el episodio alucinatorio agudo. Con estas características, que la alucinación no tiene que ser amenazante para el yo, sino que tiene que ser amistosa para el yo. Por eso se acerca bastante a un sueño diurno o a una fantasía. Sí, es amistoso porque allí hablan delante de todos en el patio de la vivienda familiar, y en esa alucinación el pensionado no es el acosador que intentó aprovecharse o abordar a la hermana de la paciente, sino que es un caballero que conversa educadamente en el patio de la casa. Es una alucinación amistosa. Transforma al degenerado, vamos a decirlo entre comillas, en un cortejante amable y considerado de la subjetividad de las jóvenes. De las jóvenes hermanas, pero sobre todo de ellas. Léanlo en los trabajos sobre la neuropsicosis y defensa de Freud. No recuerdo si en el primero o en el segundo está mencionado el ejemplo de esta alucinación. Y de otras también. En el caso de la paranoia, el mecanismo del síntoma opera de manera diferencial. Opera de manera diferencial, ya que el contenido ideativo y el contenido afectivo no se sustraen, no se retiran de la conciencia, sino que se mantienen intactos, aunque proyectándolos hacia alguien más, hacia un semejante. Es decir, el pensamiento, el contenido ideativo intolerable con el afecto, no sé, por ejemplo, en el caso Schreber, el contenido ideativo intolerable era tener relaciones con otro varón. Yo, un hombre, amo un hombre. Entonces, en el caso de Schreber sería muy fácil pensarlo así. Ese contenido ideativo, ese contenido afectivo no se perturban en lo más mínimo, se mantienen. Yo, un hombre, amo un hombre, con la carga afectiva que tiene, pero se proyectan sobre
la figura de Fletching. No soy yo un hombre quien ama a un hombre o quien quiere tener un encuentro sexual con un hombre, sino es Fletching quien me quiere hacer, o quien quiere hacer que me violen, o quien me ama a mí. ¿Mm? Entonces, el contenido ideativo en la paranoia, desde la perspectiva de la defensa, se mantiene intacto, pero se proyecta al semejante, a un otro. ¿Mm? De allí la estructura misma del síntoma paranoico, ¿no? Es decir, el síntoma paranoico, como el síntoma por excelencia, es el delirio de persecución. Es el otro quien tiene algo conmigo, no yo que tuve la representación cuyo contenido ideativo era tener algo con ese otro. Esa relación es intolerable, esa relación a esa representación es intolerable, la representación se mantiene intacta, pero se proyecta a un otro. Profe, ¿sería como en la fobia que hay sustitución y proyección? No habría sustitución. Ah, claro, porque queda igual, es el mismo bloque. El reino de la sustitución es el reino de la neurosis. Como acá estamos en la neuropsicosis, se nos cruzan los tantos. Pero estos dos cuadros, paranoia y psicosis alucinatoria, en términos de la distinción neurosis y psicosis, estarían del lado de la psicosis. Por eso ya Freud dice, no alcanza con que sea una representación, el contenido ideativo sea inconciliable. Debe ser intolerable para la conciencia, para que el yo desarrolle un mecanismo defensivo más masivo, más fuerte, como lo es el de sustraer en bloque contenido ideativo y contenido efectivo, o el de mantener intacto, pero proyectar al exterior. La diferencia que tiene para el yo, el resultado sintomático de esa proyección, lo mantiene una diferencia con la psicosis alucinatoria, en tanto que eso que se proyecta sí es amenazante para el yo. El yo sí se ve amenazado por ese contenido ideativo que viene del otro. Lo que el individuo pensó que deseaba hacer con el otro y no toleró, lo proyecta el otro y ahora lo vive como una amenaza, como una persecución. Es el otro que quiere hacer eso conmigo. ¿Se entiende? Entonces es perturbador para el yo. A diferencia de la psicosis alucinatoria, donde la alucinación era amistosa para con el yo, la idea delirante que se instala es persecutoria. En ninguno de los dos, ni en la psicosis alucinatoria, ni en la paranoia, hay divorcio de contenido ideativo y contenido afectivo. En ninguno de los dos hay divorcio del contenido ideativo y contenido afectivo. En ninguno de los dos hay mecanismo de sustitución, como si lo hay en la histeria y en la conversión. No hay sustitución. Porque la sustitución implica la posibilidad de que ese otro término, el término sustituido, quede alojado en algún lado. Aquí hay un rechazo de inscripción, por eso decía que se asemeja al mecanismo, la defensa allí toma el color de lo que después vamos a ver con Lacan como forclusión. De hecho, es uno de los antecedentes que toma Lacan para desarrollar el concepto de forclusión. El concepto de rechazo en Freud. Algo se rechaza de su inscripción. Ni siquiera va a parar el inconsciente. Vuelve, como en el caso de la alucinación, se alucina, se imagina. Se imaginariza a través del mecanismo alucinatorio. En el caso de la paranoia, se vivencia como una intención proveniente del otro. Yo, víctima inocente de la intención degenerada o de la intención sexual del otro para con mi cuerpo. El yo se mantiene amenazado, perturbado por ese contenido ideativo y eso de contenido afectivo que en bloque proyectó al semejante. Proyectó a alguien. Se asemeja a la fobia en lo de la proyección y que toma a alguien del entorno, del paciente. Aunque puede también tomar a alguien, no necesariamente a alguien del entorno inmediato. Puede tomar como figura persecutoria, no sé, vamos a decir algo al azar, un presidente. Ni que hablar si un presidente que todo el tiempo te está amenazando, que te va a hacer cosas, que te va a hacer esto, que te va a hacer lo otro, bueno. De allí que, ¿cómo no se va a poner paranoico el individuo, digamos, no? Si hay un sistema de paranoización del ciudadano. Te voy a reprimir, te voy a golpear, te voy a meter en una jaula, ¿no? Te voy a matar de hambre. Bueno,
el país que tenemos. Bien, ¿qué nos queda? No nos queda tiempo. Voy a hablar muy poquito respecto de las otras dos hipótesis, porque como es algo recontra remil conocido, se va a incluir en el parcial. Y quienes tengan dudas sobre las dos hipótesis, los espero el lunes a las 19 en este mismo enlace en el horario de consulta. Como es este mismo enlace, tiene capacidad para 500 personas, así que pueden venir todos los que quieran. Yo a las 19 horas me voy a conectar y a las 19:15, si no hay nadie, me voy a desconectar. Eso que quede claro, no voy a estar esperando las 2 horas. A las 19 me conecto, 19:15, si no hay nadie, me desconecto. Quienes estén ahí, vamos a hablar un poquito más de la segunda hipótesis, que ahora voy a mencionar la segunda y la tercera apenas, porque no tenemos tiempo. En la segunda hipótesis, el operador conceptual ya no es la idea de la defensa, sino que es la idea de la libido y de los desplazamientos de la libido, hacia el objeto y de los desplazamientos de la libido en un carácter regresivo, es decir, hacia objetos del pasado. Entonces, los operadores conceptuales allí, más importante, cierra el micrófono, Rocío, porque me hace Rocío Jazmín Cáceres, que es re buchón, ¿no? Pero ahí está, porque si no me hace mucho ruido en el auricular. Gracias. Perdón por ser tan buchón. Bueno, entonces decíamos, los operadores son la libido y el concepto de narcisismo, como depósito de la libido, como reservorio original de la libido, y el concepto de transferencia, es decir, de cómo la libido se pasa del yo a los objetos. De acuerdo a cuál sea el punto de fijación en el que esa libido se ha fijado a lo largo de su desarrollo, por eso queda poco tiempo, no lo voy a poder desarrollar del todo, de acuerdo a cuál sea el punto de fijación y el grado de fijación de esa libido a alguno de los objetos del desarrollo, los objetos de desarrollo son el autoerotismo, o el cuerpo autoerótico, todavía no podemos hablar de cuerpo, sino la esfera autoerótica, el yo, en la etapa oral, en los objetos orales, los objetos iniciales del complejo de Edipo, los objetos parentales, los objetos anales o de la etapa anal, y los objetos fálicos de la etapa fálica. De acuerdo a donde sea el mayor punto de fijación de la libido en su desarrollo, va a ser el lugar que está como predeterminado para el retorno de la libido ante la frustración de su satisfacción en el mundo exterior. Ahí lo que Freud dice es, la frustración de la satisfacción de la libido en el mundo exterior la tenemos que dar por hecho, en algún momento el individuo va a encontrar frustrada la satisfacción de su libido en el mundo exterior, y a partir de esa frustración, esa libido va a emprender un camino regrediente. Lo voy a decir rápidamente, quienes lo quieran entender mejor me contactan el lunes. Si la libido vuelve a los objetos de la etapa fálica, va a dar lugar a un síntoma fóbico, a la realización de un cuadro fóbico, una histeria de angustia. Si vuelve a los objetos resignados de la etapa anal, a una neurosis obsesiva. Si vuelve a los objetos resignados de la etapa oral o del complejo de Edipo, a una histeria. Si vuelve al yo, es decir, cada uno de esos lugares tiene un mayor carácter regrediente, cada vez volvemos más atrás en el desarrollo de la libido. Si vuelve al yo, una paranoia, y si vuelve al autoerotismo, vamos a tener una esquizofrenia paranoide, una parafrenia o cualquiera de los cuadros más regresivos, es decir, esquizofrenia o demencia precoz, esquizofrenia en Bleuler, demencia precoz en Kraepelin y parafrenia en Freud. En el yo, paranoia, en los objetos del complejo de Edipo y en los objetos orales, histeria, en los objetos anales, obsesión, y en los objetos fóbicos, fobia. Bien, la tercera hipótesis, y con eso ya termino, es la hipótesis de los vasallajes del yo. Ya se produce con la segunda tópica en marcha, ello, yo y superyo como instancias psíquicas donde se inscriben los materiales psíquicos que pueden tener una cualidad consciente, inconsciente o preconsciente. Esas instancias se encuentran constantemente en conflicto, en desarrollo, y Freud lo que va a ubicar ahí es dónde está el conflicto psíquico
y qué es lo que avasalla el yo, qué es lo que pasa por sobre el yo. Entonces, las instancias van a ser ello, yo, super yo y mundo exterior. En tanto que el mundo exterior también incide en la estructura yoica, ya que la estructura yoica sería como el límite entre lo intrapsíquico y lo extrapsíquico, entre la vida interior, ello, yo, super yo, y los objetos del mundo exterior. Entonces dice Freud, por lo general, vamos a hacerlo muy esquemático, después si hace falta lo vemos mejor el lunes, por lo general, en la neurosis, el conflicto es con el ello. El ello quiere satisfacer las pulsiones, y el yo le dice, esperemos las condiciones adecuadas para esa satisfacción. No da para que nos andemos tocando en público. Nos estimulemos sexualmente delante de nuestros semejantes. Esperemos las condiciones adecuadas, a estar solos, a tener cierto resguardo como para obtener la satisfacción. Entonces, ante ese conflicto del yo con el ello, el yo se ocupa en ese conflicto con el ello y se ve avasallado por las exigencias del mundo exterior. Es decir, satisface las exigencias del mundo exterior de decir, aquí no, o en estas condiciones no. Busque las condiciones correctas para la satisfacción de esa pulsión. Entonces el yo está en conflicto con el ello y se ve avasallado por el mundo exterior. En tanto que para la psicosis va a ser la inversa. El conflicto del sujeto, del individuo psicótico, es con el mundo exterior. Es en el mundo exterior que no reconoce sus posiciones libidinales subjetivas. Y ante ese conflicto del individuo psicótico con su mundo exterior, quien no puede restringir, por ejemplo, esa satisfacción y esperar el momento adecuado, se ve avasallado por el ello, que viene a deformar la relación del yo con el mundo exterior. La forma más canónica de esa deformación es el delirio. El desarrollo de un delirio deforma, degenera, en términos etimológicos, degenera la relación del yo con el mundo exterior. Es decir, para esa relación, en la relación del psicótico delirante para el mundo exterior, ya no se es quién se es, sino que se es quién se querría ser en términos libidinales o pulsionales. Entonces, el ello y los imperativos pulsionales del ello avasallan al yo y condicionan la relación del yo con el mundo exterior. El tercer ejemplo que ubica Freud va a ser el de la melancolía, que en la tercera hipótesis aparece como separada de la neurosis y de la psicosis, como un cuadro ahí fronterizo. En la melancolía se da el conflicto también psicótico, porque la melancolía no deja de ser una psicosis, aunque se ubica a veces más en un borde con la neurosis. Digo, porque las neurosis muchas veces se melancolizan en términos sintomáticos o de estado de ánimo, pero no necesariamente una melancolía en términos éticos o en términos de la estructura psíquica que domina la conformación del cuadro. En la melancolía también el conflicto se da con el mundo exterior, pero el vasallaje no es del ello, sino que es de esa otra partecita que está enraizada al ello, porque está muy profundamente enraizada en el inconsciente, desde donde retornan los imperativos hipermorales del melancólico. Entonces el melancólico se encuentra en conflicto con el mundo exterior y avasallado por los imperativos provenientes del superyo. El delirio de indignidad, el delirio de pequeñez, es un resultado de ese avasallamiento del superyo. Es el superyo tan hiperpotente que el yo, frente a ese superyo, se siente muy poca cosa. Se siente la peor basura del mundo, responsable de todos los males. A eso se le llama delirio de indignidad o delirio de pequeñez moral, también se lo conoció en algún momento. Bien, bueno, como estamos en tiempo y se tienen que ir al práctico, dejamos por hoy. Quienes tengan dudas, los veo el lunes a las 19, o si no, directamente el miércoles que viene en el parcial, que entiendo que va a ser presencial. Nos vemos, gracias por la paciencia, hasta la próxima.